El momento exacto en el que mi mundo empezó a desmoronarse fue un martes por la mañana. Abrí el armario, como cualquier día, buscando mi chaqueta de entretiempo. Pero no fue la chaqueta lo que me llamó la atención. Fue el olor. Había una camisa de hombre colgada en la esquina. Una que no era mía. Y no hablo de que no me perteneciera, eso era evidente por el corte, el tejido, el tamaño, hablo de que apestaba a otro hombre. A otro jabón, a otro desodorante, a otra rutina. Ese tipo de olor que solo se pega después de haberlo llevado puesto, sudado, vivido. Y lo más jodido, Laura lo había planchado. Con esmero. Como plancha mis camisas los domingos por la noche mientras vemos Cuéntame. Me quedé ahí parado como un gilipollas, con la chaqueta en una mano y la duda dándome puñetazos en el pecho. No dije nada. No grité. No rompí nada. Solo bajé la mirada y pensé, ¿quién carajo es este tipo y por qué su camisa duerme en mi armario? La dejé ahí. Cerré el armario. Fui a trabajar. Pero ese olor me siguió todo el día. No volví a mirar esa camisa durante 3 días. Cada mañana me vestía evitando esa esquina del armario como si fuera una trampa, pero era imposible no pensar en ella. Estaba planchada, colgada y perfumada, como si fuera parte de la casa. El viernes por la noche, cuando Laura se metió en la ducha después de cenar, abrí el armario, cogí la camisa y me senté con ella en el borde de la cama. No soy un tipo celoso, nunca lo fui. Pero esa prenda me descolocó. Tenía botones de nácar, un corte que no encuentras en las tiendas de barrio, y en el cuello, bordadas en hilo gris, unas iniciales, MV. No conocía a ningún MV en nuestra vida. Ningún familiar, amigo o compañero de trabajo. Nada. El estómago me dio un giro extraño. No quise pensar lo peor, pero era como estar viendo una puerta entreabierta y saber que si la abres, ya no puedes hacerte el tonto. La tiré al fondo del cesto de la ropa sucia y volví a la sala como si nada. Esa noche no pude dormir. Laura se durmió rápido, como siempre, con ese leve ronquido que al principio de la relación me hacía gracia y ahora solo me irritaba. El sábado por la mañana me ofrecía bajar a por pan y churros, un gesto habitual en mí, pero esta vez fue una excusa para quedarme en el coche unos minutos. No tenía un plan claro, pero me quedé ahí dentro con el motor apagado, observando la calle como si algo fuera a revelarse solo. Empecé a recordar los últimos meses, turnos extra de Laura que no existían en el calendario, días en los que volvía con el maquillaje retocado a última hora, una risa distinta al teléfono cuando hablaba con una compañera, y una vez, hace unas semanas, que me dijo que prefería ir sola a la boda de su prima porque era más cómodo. Entonces no le di importancia. Pero ahora todo parecía formar parte de algo. Decidí actuar, pero no desde la rabia. Quería saber. No podía vivir con una duda permanente, no después de 12 años juntos. Esa misma tarde, cuando Laura me dijo que saldría a dar un paseo con su amiga Clara, le ofrecí llevarla. Ella dijo que no hacía falta, que Clara la recogía. Me sonrió de esa forma que se supone debe tranquilizarte, pero que solo confirma que algo va mal. Me metí en la habitación cuando cerró la puerta de casa. Miré por la ventana del salón, el coche que la recogió no era el de Clara. No era el coche de ninguna mujer. Era un BMW oscuro, y quien conducía era un hombre. No lo vi bien. Solo sé que era más joven que yo. Tenía el pelo perfectamente peinado, llevaba camisa, y abrió la puerta del copiloto con una sonrisa que no vi, pero imaginé. Laura se subió y ni miró atrás. Me quedé quieto. No me moví. No grité. No lloré. Solo respiré. Me senté en el sofá y esperé. No salí a seguirlos, no llamé a nadie, no hice una escena. En lugar de eso, fui al trastero, donde guardamos las cosas que no usamos, y empecé a sacar cajas.
Entre ellas encontré la cámara de video que compramos hace años para grabar los primeros pasos de Jaime. Llevaba sin usarla siglos, pero seguía funcionando. No tenía un plan claro todavía, pero sabía que algo tenía que hacer. Esa noche, cuando volvió, la recibí con normalidad. Estaba feliz, radiante, como si hubiera estado de compras con una amiga. Me contó que Clara había discutido con su marido y que habían pasado la tarde desahogándose por el centro. Yo asentí, sonreí, y le pregunté si quería ver una película. Dijo que sí, pero que tenía sueño. Se fue a la cama antes de las 11. Yo me quedé en el salón, mirando una pantalla en negro, escuchando los pequeños ruidos de la casa. Me sentí como un extraño en mi propio salón, como si la historia que había creído vivir durante más de una década hubiese sido escrita por otro. El domingo la cosa cambió. Desperté más temprano que de costumbre y me fui a correr. No suelo hacerlo. De hecho, odio correr. Pero necesitaba estar fuera, en silencio, moviendo el cuerpo sin pensar demasiado. Volví sudado, con los músculos cargados, pero con la cabeza un poco más clara. Laura todavía dormía. Me metí en la ducha, y cuando salí, la encontré en la cocina haciéndose un té. Se giró, me sonrió, me abrazó, y me dijo al oído, hoy podríamos ir a la playa, ¿te apetece? Y ahí fue cuando supe que me estaba mintiendo. Porque Laura odia la playa. Siempre lo ha dicho. No le gusta la arena, ni el calor, ni el agua salada. Lo sé. Lo he escuchado durante 12 veranos. Así que ese te apetece, me sonó falso, forzado, como si quisiera limpiar algo. Como si quisiera reequilibrar la balanza sin saber que yo ya había empezado a pesar las cosas por mi cuenta. Le dije que no podía, que tenía que revisar un informe del trabajo. Ella lo aceptó rápido. Demasiado rápido. Esa tarde, después de que saliera a comprar algunas cosas para la casa, me quedé mirando el reloj de la cocina durante casi media hora. No estaba pensando en lo que iba a hacer. Solo esperaba. Y cuando por fin me levanté, fui directo al dormitorio, abrí el armario, y bajé la maldita camisa de MV otra vez. Me la llevé al trastero. Monté la cámara en una de las estanterías, y empecé a ensayar. No sé cuánto me llevó, pero cuando terminé, tenía claro que si ella volvía a mentirme, esta vez yo estaría preparado. El martes siguiente Laura volvió a salir por la tarde. Dijo que tenía una reunión en el centro de salud con otros compañeros para revisar protocolos nuevos. Esa excusa ya la había usado antes. La escuché con atención y no dije nada. Me limité a asentir y a seguir fregando los platos del almuerzo como si no pasara nada. Ella se fue arreglada, como cada vez últimamente. No demasiado, pero sí más de lo habitual. Llevaba la blusa azul que sabía que le quedaba ajustada y el pantalón negro que solo usaba cuando quería verse bien sin parecer que lo intentaba demasiado. Después de que cerró la puerta, conté hasta 30. Fui al trastero, recogí la cámara, la subí al dormitorio, la conecté en el armario apuntando hacia la entrada de la habitación y la dejé grabando. No sabía si pasaría algo ese día, pero al menos quería tener la certeza. Me fui a tomar un café solo al bar de la esquina, volví una hora después, esperé hasta que se hizo de noche, y cuando por fin escuché sus pasos por el pasillo, sentí como se me aceleraba el pulso. La saludé con normalidad, le pregunté cómo había ido la reunión, y ella respondió con una sonrisa automática mientras dejaba el bolso sobre la encimera. Me dio un beso en la mejilla, frío, rápido, como si estuviéramos casados desde hace 40 años y fuéramos dos desconocidos que comparten un alquiler. Esa noche fue a ducharse y después se acostó. Yo fingí trabajar en el portátil hasta la 1 de la mañana. Cuando supe que dormía, me levanté, bajé la cámara y me encerré en el baño con ella. Al principio no vi nada. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Luego, justo antes de que anocheciera, vi cómo volvía a casa, entraba sola,
Iba al dormitorio, abría el armario, sacaba la camisa de MV y la olía. La olió como quien busca un recuerdo. Luego la volvió a guardar y se quedó sentada en la cama mirando al suelo durante varios minutos. No hubo un amante en la cama esa noche, ni besos robados, pero no me hacía falta más. Esa camisa no era un olvido, no era una prenda prestada, no era un descuido. Era un símbolo, algo que ella quería mantener cerca por razones que no me atrevía a terminar de imaginar. El miércoles por la noche, después de cenar, no esperé más. Le pedí que se sentara conmigo en el salón. Apagué la televisión. Me senté frente a ella, mirándola con la misma cara que debía tener cuando le pedí matrimonio. Y le dije, quiero hablar contigo, y necesito que no me mientas. Esta vez no. Ella frunció el ceño como si no entendiera, pero yo no dejé que hablara. Continué. ¿Quién es MV y por qué su ropa está en nuestra casa? Tardó un segundo en reaccionar. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad, de incomodidad a tensión. Intentó sonreír, pero no pudo. No sé de qué me hablas, dijo. Claro que sabes, respondí. La camisa que escondiste en el armario. La que planchaste. La que oliste ayer por la tarde cuando llegaste sola, después de tu supuesta reunión. Su rostro se puso blanco. Por primera vez en años, vi miedo en su cara. No confusión. Miedo. Andrés, no estás bien. Estás sacando las cosas de contexto. Esa camisa no es lo que crees. Me levanté. Caminé por el salón para no gritar. No estoy sacando nada de contexto. Vi cómo la tratabas. No es de un primo, ni de un amigo, ni de tu padre. La cuidas más que mi ropa. La hueles como si te recordara algo que quieres volver a vivir. ¿Quién es él, Laura? Ella bajó la mirada. No habló durante al menos un minuto. Luego dijo, se llama Marcos. Lo conocí hace unos meses. Es médico. Trabajó unas semanas en mi centro de salud. Ya no está aquí. ¿Qué pasó con él? Pregunté. Nos gustábamos. Al principio solo hablábamos. Nada más. Después, tuvimos algo. Pero no fue lo que piensas. Fue solo, un momento. Una confusión. Me reí sin querer. Una confusión que planchaste. Que oliste. Que guardaste en nuestro armario. Una confusión que entra en nuestra casa aunque ya no esté aquí. Se puso a la defensiva. No me hables así. Tú no entiendes cómo me he sentido estos últimos años. Siempre estás cansado, siempre estás en lo tuyo, y yo solo quería sentir que alguien me miraba como antes. Así que lo justificas. Es culpa mía, ¿no? Ella no respondió. Me acerqué a la puerta del salón. Dímelo claro, Laura, ¿te acostaste con él? Tardó en contestar, pero al final dijo la verdad. Sí. Una vez. Cerré los ojos. Tragué saliva. Me apoyé en la pared. ¿Lo sigues viendo? ¿No lo sigues queriendo? No lo sé. Ese no lo sé fue lo peor de todo. Podía perdonar una mentira, un error, incluso una traición, pero no saber si aún sentía algo por él significaba que nunca se había ido del todo. Esa noche dormimos en silencio. Yo en el sofá, ella en nuestra cama. El aire de la casa se volvió más denso, más frío. No lloré. No grité. Pero sentí que algo dentro de mí había muerto. Y lo peor era que no sabía qué iba a hacer ahora. Durante los días siguientes no hablamos del tema. Laura actuaba como si la conversación no hubiese existido, pero yo ya no dormía igual, ya no desayunaba igual, ya no miraba nuestra casa como antes. Todo me parecía prestado. El sofá, la mesa, los cojines, su forma de moverse por el pasillo como si no pasara nada, todo me resultaba ajeno. Y aunque su presencia no era agresiva, era invasiva.
Me preguntaba si quería café, si necesitaba algo del supermercado, si íbamos a ver a su madre el domingo. Me hablaba con esa voz suave de cuando quiere calmar una situación sin enfrentarla, como si la incomodidad fuera un resfriado que pasará solo. Pero no pasaba. Yo no hablaba más de lo necesario, y ella evitaba cualquier comentario que pudiera parecer emocional. Era evidente que esperaba que lo dejáramos atrás. Que lo archiváramos como una crisis más. Pero esta vez no. La decisión la tomé un miércoles por la mañana mientras me lavaba los dientes. Me miré al espejo y entendí que tenía que hacer algo. No por venganza barata ni por orgullo herido, sino porque no podía seguir conviviendo con esa calma falsa. No quería gritarle ni romper nada, pero tampoco podía mirar a otro lado y fingir que todo se solucionaría solo. Así que empecé por lo práctico. Fui al banco y abrí una cuenta a mi nombre. Separé mis ahorros, cambié el PIN de mis tarjetas y solicité el cierre de la cuenta conjunta para el mes siguiente. Lo hice sin avisarle. Luego hablé con un abogado. Le conté todo con detalles fríos y sin dramatismos. El hombre me miró con respeto, como si no esperara que yo tuviera tanta claridad. Me explicó los pasos, me dio una carpeta con documentación y me pidió que lo llamara cuando tuviera claro el día. Le dije que sería pronto. Esa misma tarde fui a la ferretería del barrio y pedí que me duplicaran una llave que Laura no conocía. La del trastero de mi amigo David, donde iba a empezar a guardar mis cosas poco a poco. No tenía intención de marcharme de un día para otro sin que lo notara. Lo mío no sería una huida, sino un desmontaje lento y preciso de la vida que habíamos construido. Cada día sacaba una bolsa de ropa, un par de libros, o alguna herramienta, y la llevaba al trastero. David me había ofrecido incluso dormir allí si lo necesitaba, pero no era necesario, no aún. Yo quería que ella notara el vacío cuando ya fuera irreversible. No le debía un escándalo, le debía la verdad en forma de hechos, no de palabras. Una semana después, imprimí varias fotos de la cámara. No eran explícitas, pero eran suficientes. Una imagen de ella oliendo la camisa, otra con la expresión de alguien que piensa en alguien que no está, otra más donde guarda la prenda como si fuera un objeto sagrado. Las metí en un sobre y las dejé sobre su almohada antes de salir a trabajar. No escribí nada, no firmé el sobre, no dejé notas. Solo las fotos. Quería que entendiera que no se trataba solo de sexo o de una noche equivocada. Era el peso emocional, lo que no se borra con disculpas ni con palabras bonitas. Cuando volví esa noche, el sobre había desaparecido. No pregunté nada. Ella tampoco dijo una palabra. El viernes llegó el primer golpe fuerte. Cancelé la reserva del hotel que habíamos hecho para el aniversario. Era en Alicante, lo habíamos planificado en marzo. Ella lo había reservado, pero yo había pagado. Llamé, cancelé todo, y pedí la devolución a mi nueva cuenta. El mensaje de cancelación llegó a su correo también. Escuché cuando abrió el portátil y lo leyó. Lo dejó cerrado sin decir nada. Esa noche dormimos en la misma cama, pero yo lo hice en el borde, como si cayéndome al suelo pudiera dejar de sentir esa tensión asfixiante entre los dos. El sábado le dije que no iría a la comida con sus padres. Me preguntó por qué. Le dije que no me apetecía compartir mesa con gente que pensara que nuestra vida seguía igual. Su silencio fue largo y cobarde. No insistió. La siguiente fase fue más concreta. Organicé una comida con los 4 amigos más cercanos que compartíamos. Nada grande. Solo les pedí una cosa, que vinieran sin Laura. Les dije que era importante. Vinieron, y cuando se sentaron, les conté todo. Con calma, sin dramatismo, sin querer convencerlos de nada. Solo necesitaba que supieran lo que había pasado. No buscaba compasión ni alianzas. Solo transparencia. Ellos se quedaron en shock. Algunos me preguntaron por qué no había reaccionado antes. Otros se mostraron incómodos. Me daba igual.
Lo único que me importaba era que la versión oficial de la historia no la escribiera ella. Cuando Laura se enteró de esa comida, 2 días después, me enfrentó. ¿Qué les has contado? Me preguntó, visiblemente alterada. ¿Lo que pasó? Así, sin más. ¿Les mostraste las fotos? Sí. ¿Y qué esperas lograr con eso? ¿Que me señalen? No. Que sepan que no soy el loco en esta historia. Que si desaparezco, no pregunten por qué. Ella no respondió. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. El volumen muy bajo. Como si la normalidad pudiera servir de excusa. Yo me encerré en la habitación y empecé a preparar la maleta con mis cosas importantes. No todo, solo lo esencial. Cuando saliera por esa puerta, no pensaba volver. El domingo por la tarde preparé café para los dos. Era la primera vez en semanas que hacía algo para ella sin que me lo pidiera. Lo puse sobre la mesa, frente a su sitio, y me senté sin decir nada. Ella me miró con desconfianza al principio, pero luego se sentó también. No preguntó por qué. Sabía perfectamente que ese gesto venía con algo más. Yo llevaba semanas más callado de lo normal, retirando cosas, apagando gestos, dejando pistas. Pero ahora todo debía terminar de una vez. No era justo para ninguno de los dos seguir conviviendo como dos sombras que se cruzan en los pasillos sin tocarse. Le dije que ya lo tenía decidido, que me iba a ir, que había buscado un sitio para vivir, que había empezado a mover los papeles del divorcio y que no necesitaba discutirlo. Ella bajó la mirada y no respondió de inmediato. Supongo que esperaba que fuera otra amenaza, otra escena tensa más, pero esta vez no había espacio para el drama. Solo datos, hechos, decisiones. Le dije que no me interesaba saber más sobre Marcos, que no necesitaba explicaciones adicionales ni promesas vacías. Ya sabía suficiente. Lo que necesitaba era cerrar esto con algo de dignidad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó finalmente, sin levantar la voz, casi como si no creyera que hablaba en serio. Sí, respondí sin vacilar. Y no lo hago por venganza, ni por orgullo. Lo hago porque no hay nada más aquí. Lo intenté. Esperé. Pensé que quizá tú también querías salvar esto. Pero no hiciste nada. Ni una disculpa, ni una conversación sincera. Solo silencio. No sabía qué decir, murmuró. Me sentí atrapada. No sabía si querías hablar o si me odiabas. Lo que quería era que reconocieras el daño. Que asumieras algo. Que al menos te sentaras frente a mí, como ahora, y me dijeras lo que realmente sentías. Pero tú querías que yo fingiera que no había pasado nada. Que te invitara a cenar como siempre. Que volviéramos a ver series juntos como si tu traición hubiera sido un mal sueño. Ella respiró hondo. No estaba llorando. No se justificaba. Tampoco se defendía. Parecía simplemente aceptar que todo lo que yo decía era cierto, que ya no había forma de escapar de la conversación. Me preguntó qué iba a pasar con la casa, con los papeles, con las cuentas. Le dije que todo eso lo teníamos que resolver con calma y que no iba a poner obstáculos, que no quería quedarme con todo ni hacerla sufrir más de lo necesario, pero que tampoco iba a seguir sosteniendo algo que ya estaba muerto. Le pedí que pensáramos en Jaime, que lo habláramos con él cuando yo ya estuviera instalado en el nuevo sitio, para que no tuviera que vivir otra pelea más en casa. ¿Crees que él lo sabe? Preguntó ella. No lo sé, pero lo intuye. Los niños lo notan todo. Y lo peor que podemos hacer es tratarlo como si fuera tonto. Lo mínimo que merece es honestidad. No sé qué decirle, admitió. Dile la verdad. Dile que mamá se equivocó. Que papá intentó salvar las cosas, pero que al final no fue posible. Que vamos a seguir siendo sus padres. Dile eso. No inventes otra historia. No conviertas esto en una guerra. Se quedó en silencio.
La taza de café ya se había enfriado. No había tocado una sola gota. Yo tampoco. La cocina estaba en calma, solo se oía el leve zumbido del frigorífico. En ese momento supe que esa era la última conversación que íbamos a tener como pareja. Ya no había reproches, ya no había excusas, solo una rendición silenciosa ante algo que ambos sabíamos que no tenía arreglo. Le dije que me iría en 2 días, que ya tenía todo guardado, que no quería dramatismos. Me pidió que no desapareciera de un día para otro. Le dije que no lo haría, que cumpliría con lo que nos toca, pero que no me pidiera más de lo que quedaba. ¿Y tú? Me dijo de repente. ¿Estás bien? No. Pero estaré. No dijo nada más. Se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé allí sentado, solo, frente a 2 cafés fríos. No me sentí victorioso. No sentí alivio. Solo sentí que había hecho lo único posible. Decir basta. Decir me voy. No con gritos ni con insultos. Solo con hechos. Solo con claridad. Me levanté, vacié las tazas en el fregadero, lavé las cucharillas y apagué la luz de la cocina. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Me fui un martes por la mañana, temprano, mientras Laura dormía. No porque quisiera evitar una despedida, sino porque ya habíamos hablado todo lo que había que hablar. No quedaban frases pendientes, no había nada que aclarar. Dejé la llave sobre la mesa del salón, junto a una nota corta con la dirección donde estaría durante las próximas semanas. No era para ella, era por si Jaime preguntaba o necesitaba buscarme. No me llevé todo. Solo lo justo. Ropa, documentos, el portátil, algo de dinero, algunas fotos. El resto no me interesaba. Lo material se puede dividir o vender. Lo que yo necesitaba recuperar era otra cosa. Paz. Estabilidad. Espacio para pensar. Libertad para no fingir más. El piso que había alquilado era pequeño, pero estaba limpio, ordenado, silencioso. Una habitación, un baño, una cocina que compartía con otros 2 inquilinos que casi nunca estaban. Me bastaba con eso. No quería sofá nuevo, ni tele grande, ni cafetera moderna. Lo único que quería era un sitio donde pudiera respirar sin sentir que caminaba sobre cristales. Las primeras noches fueron raras. No dormía mal, pero me despertaba muy temprano, como si el cuerpo estuviera esperando que algo pasara. Como si aún no entendiera que el conflicto había terminado. Algunas mañanas me quedaba en la cama sin moverme, pensando en todo lo que había pasado. No en la traición, no en él, ni en la camisa. Pensaba en mí, en cómo llegué a aguantar tanto sin reaccionar, en cómo me fui apagando sin darme cuenta. Esa parte fue la que más dolió. No lo que Laura hizo. Lo que yo permití. Pasaron las semanas y empecé a ordenar mi vida en otras cosas. Hablé con Jaime y le conté la verdad, sin adornos. Le dije que su madre y yo habíamos llegado a un punto donde no se podía seguir y que lo importante era que él no se sintiera en medio de nada. No lloró, no se enojó. Me escuchó y me abrazó. No me preguntó por qué ni cuándo ni con quién. Solo me dijo que me quería y que entendía que necesitaba hacer lo que hice. Esa tarde, cuando se fue, supe que había hecho lo correcto. Aunque me doliera, aunque fuera incómodo, aunque muchas cosas quedaran sin cerrar. Laura me escribió algunos mensajes en los días siguientes. No para pedirme que volviera, sino para decir que entendía la decisión, que se sentía mal, que no sabía cómo arreglar nada. Respondí con respeto, pero sin abrir ninguna puerta. No por odio, sino porque no tenía sentido seguir hablando de algo que ya estaba claro. Ella estaba en su proceso, igual que yo. Cada uno con su culpa, su silencio, su parte de responsabilidad. No hay villanos puros en estas historias. Hay decisiones, hay errores, hay momentos donde uno no sabe parar a tiempo.
Pero lo que sí entendí es que cuando alguien rompe un compromiso sin enfrentar lo que significa, deja de ser una persona confiable. Y una relación sin confianza es solo un hábito incómodo. Volví a ver a algunos amigos. No muchos. Los que sabían cómo hablarme sin juzgar, sin dar consejos que nadie pidió. Con ellos pude hablar de todo, de lo que pasó, de lo que sentí, de lo que haría después. Me recomendaron terapia, la probé, pero no la necesité mucho. Yo no quería analizar cada gesto ni buscar traumas ocultos. Solo quería avanzar. En el trabajo mantuve el rendimiento, aunque al principio fue difícil concentrarme. Con el tiempo volvió la rutina, y con ella, cierta normalidad. Lo que más me costó fue volver a confiar en mis decisiones. Durante mucho tiempo, Laura y yo hacíamos todo en conjunto. Cada compra, cada plan, cada cambio pasaba por una conversación entre los dos. Y ahora estaba solo, no por obligación, sino por elección. Al principio me daba miedo equivocarme. Me preguntaba si estaba exagerando, si había reaccionado de forma fría, si tendría que haber intentado más. Pero cada vez que volvía a esas preguntas, recordaba cómo me sentí la noche que la enfrenté. La forma en que respondió. Su no lo sé cuando le pregunté si seguía queriéndolo. Ese momento selló todo. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más tiempo. Con el paso de las semanas, empecé a hacer planes nuevos. Nada grande. Viajar a Galicia unos días, visitar a mis padres, cambiar de gimnasio, apuntarme a un curso de cocina que siempre había pospuesto. Cosas pequeñas, pero mías. Cosas que no dependían de nadie. Me di cuenta de que nunca me había regalado tiempo para mí. Siempre era trabajo, familia, rutinas compartidas. Ahora, por primera vez en muchos años, todo giraba en torno a lo que yo quería, sin tener que pedir permiso, sin tener que adaptarme. No quiero terminar esta historia como una lección de vida, ni como un mensaje motivacional. No hay finales felices ni frases que lo arreglen todo. Lo único que puedo decir es que me levanté un día, tomé una decisión que me costó, la llevé hasta el final, y eso fue suficiente. No volví a ver a Laura en persona desde el día que me fui. No la odio. Tampoco la extraño. Forma parte de una etapa que ya no existe. A veces la gente cambia, a veces se desenfoca, a veces simplemente se aleja sin darse cuenta. Y no hay forma de forzar lo que ya se rompió. Ahora duermo tranquilo. No porque todo esté bien, sino porque por fin sé que hice lo que debía hacer.